El tema de hoy es los partidos políticos en el Uruguay, razón por la cual me puse la celeste, también por dentro. Y queremos comenzar con una carta que Artigas le envía a su primo Torres en 1814, un fragmento. Alerta, pues, pero mira que los momentos son muy preciosos y la causa está en un estado que si no hay pulso se lo lleva todo el diablo después de tanta sangre perdida, trabajos y desastres. No. Sigamos nosotros contra el torrente de todo el mundo, solos y constantes sin perder de vista que hay que impedir la lucha interna. Nosotros, los americanos, seguimos en lo esencial una misma causa. Si no conseguimos librar la América este año, lo conseguiremos el que viene. Cuando empezamos a trabajar fue para liberarla. Si no somos nosotros, serán los que vienen atrás de nosotros. Y para esta mesa tenemos dos invitados que la saben todas. Daniel Chaschetti, 39 años, politólogo, docente e investigador en el Instituto de Ciencias Políticas, que llegó mal dormido, 4 horas durmió anoche. Sí, la nena llora. Julia. ¿Cuántos meses tiene? No, ¿cuántos días? ¿Cuántos días? 45 días. Vamos arriba a la celeste. Y el maestro Romeo Pérez Antón, politólogo, presidente del Consejo Directivo del Centro Latinoamericano de Economía Humana, CLAE. ¿Cómo hicieron política los lugares tenientes de Artigas? Oribe, Lavalleja, Rivera. El pensamiento de Artigas está muy definido. ¿Qué vino después? Vinieron los problemas de organizar la libertad, de organizar lo ganado para los orientales después de una larguísima gesta de más de 15 años y en medio de penurias que fueron de las más grandes sufridas en el panorama de la emancipación hispanoamericana. Hubo que elegir una pauta de lo que hoy llamaríamos desarrollo o modernización. Hubo que crear las instituciones de la democracia, naturalmente que inspirados por los poquísimos antecedentes que entonces había, el de Estados Unidos y el pensamiento de la Ilustración en la medida en que este pensamiento había tomado formas republicanas y no del despotismo ilustrado. Bueno, sobre esa base, leyendo atentamente la conciliación que hace Benjamin Constant entre el antiguo y el nuevo régimen, o si acaso la moderación del nuevo régimen a la luz de algunos institutos del antiguo. Cuando mencionaste lo de Estados Unidos, creo que hace referencia a Tom Paine. Las instrucciones del año 13 de alguna manera están tocadas por ese espíritu, ¿no? Sí, pero también a los papeles federales o federalistas, los Federalist Papers, a la enorme influencia de James Madison sobre el equilibrio o las instituciones equilibradas que se fueron dando. ¿Cómo pudieron dispararse para lados distintos ellos que de alguna manera fueron lugartenientes del hombre que tuvo la visión social y política más amplia en América Latina? Por ejemplo, Pibel, en uno de sus mejores libros, Historia de los partidos políticos, remonta el nacimiento de las divergencias entre blancos y colorados a la época de la insurrección, ¿no? Al año 1811. O sea, si bien Artigas en el periodo, durante toda su gesta, fue el líder, dentro de sus apoyos existían o se perfilaban ciertas tendencias. Claro, como dice Romeo, a la hora de organizar el país, algo que en general ninguno de ellos tenía planteado, porque la noción básica de esos lugartenientes era estar en un sitio que tenía una comarca, que tenía una región
y las alternativas eran o somos parte de las Provincias Unidas o somos parte del imperio como provincia cisplatina. Y de un día para el otro, bueno, la creación de un Estado, de un país y el inicio de esos debates, ¿no? Cómo nos desarrollamos, cómo creamos instituciones. Y allí comienzan a surgir por lo menos dos formas distintas de concebir ese camino, ¿no? Que comienza de una manera difusa, pero que lentamente y con el andar del siglo se van definiendo más claramente. Es decir, ¿cómo se llega de Sarandí, donde combaten todos juntos, a Carpintería, donde se definen los dos grandes bandos? Y bueno, por las discusiones que proliferan, como no podría ser de otra manera, en el día siguiente de Sarandí. Sarandí afirmó una cierta independencia de la provincia oriental y dio consistencia a los pronunciamientos de la Florida del 25 de agosto de ese mismo año, 1825. Naturalmente que la guerra de las Provincias Unidas con el Brasil va a seguir hasta culminar en la Convención Preliminar de Paz a la que hacía referencia Daniel. Pero en los años 25, 26, 27, 28, en el Uruguay se trabajó mucho. La Asamblea de la Florida, que después se traslada, produce normas que constituyen, según Justino Jiménez de Aréchaga, una verdadera constitución, aunque no codificada, pero pergeñan una verdadera constitución. Y ahí se dividen, había orientaciones distintas. Todos eran de inspiración liberal. Ideológicamente nuestros partidos tradicionales no son diferentes. La matriz de ambos es liberal. No quiere decir que sean un solo partido, ni una familia de partidos. Yo creo que cultivan orientaciones y vetas diferentes del liberalismo. Su primer gran antagonismo fue entre federales y unitarios. Claro. Sustancialmente los blancos son los federales de la provincia oriental y luego de la República Oriental, y los colorados los unitarios de la provincia y después de la República Oriental. ¿Te das cuenta que la conclusión de esto es que los dos grandes partidos se pelean coaligados? Sí, en cierta manera es la forma, por lo menos hasta mediados o fines del siglo pasado, siglo XX, nuestra historia puede cifrarse a partir de esa pauta, ¿no? O sea, la cooperación y el conflicto entre ambos partidos. Pero es una constante. Es una constante. Sí. Es una constante y además es lo que le da el sentido al sistema de partidos en Uruguay. Es claro, lo que hubo no, que pelearla mucho, ¿no? pero 1904, el 97. Claro, pero cuidado, esto es muy importante porque es algo que en otros países muy cercanos, en Argentina, en Brasil, no se logró. La pretensión de un partido, la pretensión hegemónica de hacerse del poder y luego imponer su voluntad, estuvo presente también en nuestro país. Sin embargo, esa concepción no logró primar, y sí primó en Argentina, por ejemplo, o primó... Si tuviéramos que sintetizar, ¿qué queda en la idiosincrasia nacional los comienzos de los partidos? ¿Qué es lo que nos transmiten hasta estos días? De los comienzos a esta parte, Sí. yo diría una amplísima participación política, una incorporación que en su conjunto realizaban, o sea, sumados, ¿no? Y que hoy en día, sumados los tres, hoy ya no son dos, hoy son tres partidos de gran envergadura, la siguen manteniendo. El país está amenazado y ha estado amenazado en el pasado de marginalizaciones económico-sociales, pero no políticas. Y yo agregaría el sentido del acuerdo, del pacto, de la negociación, ¿no? Particularmente a partir de 1872, del fin de la Guerra de las Lanzas, la Paz de Abril, un elemento que Romeo ampliamente ha destacado en sus trabajos, es algo así como un quiebre en nuestra historia, porque es donde por primera vez se pergenia la fórmula de coparticipación. Esa idea de que, bueno, de que el poder no lo ejerce un único partido, sino que el poder puede ser compartido. Y esa idea de pactos, de acuerdo, que nace en 1872 en el pacto, en la Paz de Abril,
y que llega hasta nuestros días. El pacto del Club Naval, la salida de la dictadura. En medio de las tempestades, de los temporales y de los ciclones, porque el Club Naval también fue aciclonado. Sin duda, sin duda. Sigue sin siendo duda. una constante, que ya haremos referencia a otras que son recientes. Además hay una cosa muy interesante, porque dentro de los propios partidos hay una conflictividad y unas tendencias a veces antagónicas. Te quería preguntar, por ejemplo, cómo los Valle no siempre estuvieron en estado de familia, ¿no? Sí, sin duda. En una mirada en la larga duración, como decía Real da Súa y como le gusta repetir a Gerardo Caetano y Pepe Rila, en la larga duración, blancos y colorados pueden ser vistos como partidos en cuya interna existen algo así como dos familias o dos polos, que tiene que ver con la forma en cómo miran cuestiones de la economía, del Estado, de la propia política. Es decir, cada partido tuvo un ala más liberal en lo económico y otra ala más liberal en lo político. Y así tenés en los colorados vallistas y antivallistas o riveristas o colorados independientes, y tenés en los blancos o en los nacionalistas a los herreristas y a los nacionalistas independientes. Eso es como una pauta que durante todo el siglo XX se observa. Dentro de los partidos, cuando surge el Frente Amplio, también es una característica del Frente. También es cierto. Pero vos me preguntabas por los Valle. Acá tendríamos que remontarnos a la década del 40, a la salida de la dictadura de Terra, a la transición con Valdomir. Y ahí lo que podemos ver es el comienzo de una pugna que luego se va a transformar en algo así como un clásico, ¿no? La pugna entre la 14 y la 15. La 14 y la 15, digamos. Exactamente. Pero a la salida de la dictadura... Chicotazo hablaba de comunistas chapa 15, pero cierto. nunca chapa 14. Nunca. No. Pero lo que define también una... A la salida de la dictadura de Terra, el vallismo estaba unido. A la salida de la dictadura, de esta última dictadura militar, también el vallismo estaba unido. Pero rápidamente ese vallismo se abre en dos corrientes, ¿no? Una más, podemos decir, más de corte socialdemócrata, más más populista, más estatista, y otra más liberal. En el caso de la década del 40, la más estatista y populista fue conducida por Luis Valle, la otra por los hermanos César y Lorenzo Valle Pacheco. Ya ahí se gestó... César, que llegó a negar el Sputnik, cuando Barbato le explicaba que era intendente de Montevideo entonces, pero mire que es verdad que los rusos colocaron que no, que de ninguna manera, eso es propaganda. Era propaganda. Y el día no publicó que se había lanzado el primer satélite al espacio. Y bueno, la pugna comienza por una cuestión básica que tiene que ver con el armado. Digo, la diferencia está ahí, Luis Valle creía que lo había... Que habían puesto un satélite en órbita. Vos estás haciendo referencia además vos dijiste César Valle Pacheco. Sí. César Valle Pacheco. Al César Valle Pacheco ya viejo, ¿no? O sea, sí. Los hijos de Valle, yo diría que durante la dictadura de Terra tuvieron una posición muy, que podría ser considerada como democrática, muy valerosa. Formaron parte de la conducción del partido, claro. Jugaron un papel muy importante. Pero a la salida, cuando empieza el normal juego democrático, ahí empieza una competencia muy interesante que lleva a la división del vallismo. Lleva a la división del vallismo y también lleva a la división en torno a, bueno, a quién reivindicaba la figura de Pepe Valle, ¿no? O sea, si la figura la reivindicaban sus hijos, que reivindicaban una visión más liberal de Pepe Valle, o si la reivindicaba Luis Valle, su sobrino nieto. Claro, que planteaba el Valle más interventor, más estatista. Tenemos que ir a una entrevista que es una fiesta de una figura emblemática en este país. Walter Santoro, dirigente histórico del Partido Nacional, trabajó junto a Herrera, fue senador y presidente del directorio del Partido Nacional. Cuando se creó en el país la Caja Rural, luego de un tiempo hubo oportunidad de hacer designaciones para funcionarios de la Caja Rural.
Caja de Jubilaciones Rurales. En el grupo político que nosotros militábamos en Canelones no nos habían tratado bien y nos habían dado unos cargos que eran los más inferiores dentro del escalafón. Fuimos a protestarle al doctor Luis Alberto de Herrera. Herrera nos trató muy bien porque arrimó una silla y nos sentó. El hecho de que Herrera hiciera sentar al visitante implicaba que tenía interés en hablar con él. Nos sentamos con el legislador y Herrera puso entre sus piernas al perro y lo acariciaba. Cuando nuestro legislador ingresó a formular la protesta, o iba a ingresar a formular la protesta, porque no le habían dado cargos como él consideraba que debían de darle en la Caja Rural, el doctor Herrera en ese momento procede a torcer las orejas del perro, el perro grita desesperadamente, no sintió nada de lo que le dijimos, se levantó y nos despidió. Era una forma muy rápida y pronta de despedir cuando no tenía interés de escuchar las afirmaciones que allí se hacían. Cabe hacer la referencia al episodio cuando vino al Uruguay después de su visita a Europa de la señora del general Perón, es decir, Evita Duarte de Perón, que era una señora que usaba una vestimenta muy especial, venía de hacer su pasaje por Europa y cuando fue a visitar al doctor Herrera venía con un hermoso saco de piel de mucho valor y el doctor Herrera cuando vio ingresar a esa señora con un atuendo tan valioso, de tanta categoría, ¿verdad?, en su saco de piel y se peinaba muy bien la señora además, se le ocurrió, porque Herrera era muy repentista en esas cosas, le tocó el saco de piel y le dijo, miren la descamisadita. De Herrera se llamaba el Coquito, No se lo llamaba sé. el Coco, Ajá. creo. Y además es un personaje como para el honorable directorio. Fíjate vos que toda la enseñanza que hay para una propuesta de esa El naturaleza. tipo tomaba la decisión final sobre el destino de los cargos, ¿no? El destino de los cargos. Eso también. Pero para tomarlo de esa manera yo le doy la derecha, no la izquierda. Tenemos que ir al cierre y lo vamos a hacer también con Artigas. Del reglamento de tierra, se llamaba Reglamento Provisional de la Campaña 1815, tierras que fueron realmente repartidas. Y en el artículo 6 dice: se dedicarán a fomentar con brazos útiles la población de la campaña. Para ello, revisará cada uno en sus respectivas jurisdicciones los terrenos disponibles y los sujetos dignos de esta gracia, con prevención de que los más infelices serán los más privilegiados, en consecuencia los negros libres, los ambos de esta clase, los indios y los criollos pobres, todos podrán ser agraciados con suerte de estancia, si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad y la de esta provincia. Lo que se hereda no se roba, suele decirse, y lo que venían explicándonos Chasquet y Romeo era cómo los partidos en su origen pudieron tener instancias de armas tomar y instancias de entendimiento. Cuando surge la tercera gran fuerza, también se producen instancias de esa naturaleza, es decir, que tienen antecedentes históricos. Por eso me parece interesante iniciar este bloque con lo que fue en 1985 la CONAPRO, un documento elaborado por los economistas de los 4 partidos. Por el Partido Colorado, Luis Faropa, Ricardo Cervino. Por el Partido Nacional, Mario Bukele, Pedro Laffitte. Por el Frente Amplio, Danilo Astori y Alberto Curiel. Y por la Unión Cívica, Federico Slinger y Héctor Pérez Piera. Y establecían en demanda interna: la expansión de la demanda interna se apoyará en una elevación del poder adquisitivo de la mayoría de la población, particularmente los sectores de menores ingresos.
cualquier acuerdo que se realice con el Fondo Monetario Internacional deberá contemplar los objetivos básicos concertados: la reactivación productiva, la expansión del empleo, la recuperación progresiva del nivel de salarios y de las pasividades de menor cuantía, el contralor de la inflación y la redistribución progresiva del ingreso. Si todos los esfuerzos de diálogo y negociación con instituciones oficiales, internacionales y privadas resultaran infructuosas, se buscarán nuevos mecanismos de concertación entre los partidos políticos. Viernes 22 de febrero de 1985. La cúpula política de la CONAPRO aprobó íntegramente este documento. Uruguayo, ¿dónde fuimos a parar? Fíjate que era una propuesta que nos hubiera permitido tirar parejo por objetivos que hoy absolutamente todos siguen estando vigentes. Pregunta para los dos, ¿por qué no fuimos a la B? Brevemente, hay que ver ese documento de la CONAPRO a la luz de lo que fue la transición a la democracia, ¿no? O sea, todos los partidos políticos hicieron un esfuerzo muy grande por encontrar ese entendimiento. Todos estaban preocupados por consolidar la democracia, por lograr que el orden institucional se fortaleciera. Y en ese sentido yo te podría decir que fue algo así como decir, bueno, vamos a cooperar y la competencia la vamos a dejar para más adelante. Los primeros 85, 86, 87, los primeros años fueron en ese tono, ¿no? Por lo menos los 2 primeros años se realizaron un gran esfuerzo los partidos en materia de cooperación. Eso lo ves en muchas leyes en el Parlamento que se votaron por unanimidad, que tendían a reinstitucionalizar el país. Lo que ocurre es que luego comienza a jugar otros factores, ¿no? Uno es el de la competencia entre los propios partidos, o sea que ya no alcanza con cooperar, sino que es necesario diferenciarse porque todos quieren ganar la siguiente elección. Pero aparecen otros factores de política internacional, de negociación con los organismos multilaterales. Vos mirás el listado de economistas y uno de ellos fue el ministro de Economía. Servino. En el periodo siguiente. Exactamente, los 5 años. Sí, sí. Y el ministro de Defensa, Chiarino. Que la Unión Cívica no la mencionamos como de los grandes partidos, pero lo fundó Zorrilla San Martín. Sí, sí. Que es uno de los grandes partidos, ¿no? Y es uno de los grandes partidos, de acuerdo. Aunque hoy la Unión Cívica sea la muerte, ¿no? O sea, hoy otro de los firmantes, Slinger, fue en ese periodo presidente del Banco República. Cierto. También los 5 años. Nos fuimos a la B, Mauricio, volviendo a tu pregunta, por errores, cometimos errores los uruguayos, pero no tenemos que olvidarnos que somos un pequeño país, muy condicionado, bueno, por las estructuras mundiales y por las estructuras de la región. La crisis terrible, el sogazo del 2002, yo creo que es en un 30% producto de nuestros errores y en un 70% producto de la influencia que ejerce sobre nosotros la región. Argentina sobre todo, que a su vez está muy influida por Brasil. Brasil devalúa en el 99, ya muy afectado por las crisis primero rusa y después asiática, y Argentina no devalúa, nosotros tampoco, nos hacemos entonces, y ahí están básicamente nuestros errores, nos hacemos muy vulnerables a la contracción, no digo a la caída, a la contracción del mercado brasileño. Pierden dinamismo las exportaciones argentinas y por consiguiente las uruguayas, porque se nos cae Brasil parcialmente y se nos cae parcialmente Argentina, nuestros 2 primeros mercados de exportación. Si vos mirás uno a uno los objetivos, te vas a dar cuenta que, y si pasás raya por ahí por el año 95, 96, te vas a dar cuenta que buena parte de ellos venían, no digo cumpliéndose 100%, pero que venían lentamente, podríamos decir, cumpliendo con esa meta. Es decir, la distribución de la riqueza se mejoró. Fue el único país de América Latina.
veníamos con algunos problemas en materia de empleo, ¿no? Luego del 90 particularmente subimos de una tasa histórica del 8, saltamos al 12, pero la teníamos ahí controlada, se habían aumentado las exportaciones. Pero la situación más grave viene, yo diría, fundamentalmente a partir de la devaluación de Brasil, que creo que lo que viene al tacho es algo así como un prospecto de desarrollo, ¿no? No, es cómo no hay una estatura para una inteligencia entre todas las fuerzas en los momentos más difíciles. Exactamente. Si no, ¿sabes a qué me recuerda esto? A veces me preguntan por qué escribo tanto. No bien. Y son 13 años de cana. Entonces, es como si dijeras, entonces le recomiendo, mira, si te pasás unos añitos así. Bueno, acá también, esto concluye que lo que hace falta es otro golpe para que nos entendamos todo otra vez. Sí. Eso, y además hay movimientos y hay situaciones donde uno no termina sabiendo dónde termina. Digo, el balazo de 9 milímetros o los balazos de 9 milímetros al monumento de los desaparecidos es un toque de atención, un llamado de alerta, ¿no? Es un llamado de alerta. Ahora, en la crisis del año pasado, cuando se eclipsó la presidencia de la República, estoy hablando de mitad del año pasado, junio, julio, agosto, ¿cómo salimos de lo peor de la crisis, que fueron esos meses y los que siguieron? Salimos en base a un entendimiento interpartidario que abarcó a los tres grandes partidos y que yo creo se elaboró y se gestionó principalmente en el Parlamento, en el Senado. ¿Quién sostuvo al equipo económico que encabezaban Achugarri y De Bruyn después de julio del año pasado? No fue la Presidencia de la República, ni el respaldo parlamentario al jefe del Ejecutivo. Fue un entendimiento interpartidario y ahí habría que dar 7 u 8 nombres. Y con esos 7 u 8 nombres, y estoy pensando en Achugarri mismo, que después pasa al Ejecutivo, en Hierro, en Gallinal, en Heber, en Astori, en Mujica, y me olvidaré de algunos, eso sacaron. Ahora... Y es casi una propuesta apuesta la que estás haciendo. Lo que pasa es que si te olvidan uno, Rafael... ¿Sabés qué pasa, Mauricio? A los partidos políticos no le podemos pedir que estén de acuerdo en todo. Eso es una utopía. Pero sí debemos exigirles que estén de acuerdo en 4 o 5 cosas básicas. Es lo que se llama política de Estado. Exactamente. Acuerdos intertemporales, o sea, acuerdos que estén más allá de quién va a ganar la próxima elección. Gane quien gane, eso lo vamos a dejar así. Y ese es el punto sobre el cual se debe trabajar. Es decir, la CONAPRO está bien, es un buen antecedente, algo que recordamos como un buen momento de cooperación entre los partidos políticos. La salida de la crisis dejó esa enseñanza que señalaba Romeo, pero para el futuro, para ver cómo subimos a la A, hay que pensar en ese tipo de cosas, ¿no? Volvamos un poco a la historia antes de presentar nuestras candidaturas. Hay 2 figuras, Timoteo Aparicio y Venancio Flores. ¿Qué nos dejan? Yo creo que mucho. No necesariamente positivo todo lo que nos han dejado. Como cualquier figura política, son contradictorias. Pertenecen ambas, por cierto que como los televidentes conocen, Venancio Flores es un caudillo colorado, el último caudillo de influencia nacional que tuvo el Partido Colorado, si entendemos por caudillo aquellos que eran capaces de hacer la guerra, ¿no? O sea, caudillos de a caballo. Y Timoteo Aparicio fue el penúltimo de los grandes caudillos blancos ahí de a revistó caballo. como cabo Aparicio Saravia. Exactamente. Con los 2 Aparicios va a terminar la serie de caudillos nacionales blancos. Y alguien dijo de Venancio Flores que donde plantaba estandarte formaba legión. Sí, tiene una épica, tiene sus cantores Venancio Flores y también, por cierto, sus
acusadores y detractores. Sí, es una figura contradictoria. La guerra del Paraguay. La guerra del Paraguay. El sitio de Paysandú. Exactamente, sí, exactamente. Y lo que pasó después de la caída de Paysandú. No se le puede imputar todo personalmente, pero era el jefe de la insurrección contra el gobierno de Berro y después de Atanasio Aguirre, ¿no? Que culmina en esos luctuosos sucesos. Según la historia colorada, bueno, vengando la masacre de Quinteros, en fin, no entremos en esos vericuetos. Timoteo Aparicio, bueno, un caudillo de 100 patriadas. Que tampoco fueron los blancos en Por Paso eso, Quintero. por María eso. César Díaz y Manuel Freire, pero el que está ahí es Medina, Anacleto Medina, y el presidente es... Gabriel Antonio Pereira, claro. ambos colorados. Ambos colorados. Y José Gregorio Suárez cumpliendo labores... alias Goyo mando. Jeta. Goyo Siempre Jeta. hay un Goyo, ¿viste? Muy Para un importante. descosido. Siempre hay un Goyo para un descosido. Me anuncian que tengo que pasar a una entrevista y ya que estamos en Colorados, va a ser con nuestro amigo de tertulia, Ope Pasquet, que es una fuerza joven dentro de un viejo partido. He sabido que Valle llega a la presidencia de la República por primera vez, elegido por la Asamblea General Legislativa, porque en la Constitución del 30 era así que se elegía a los presidentes. Y entre quienes lo votan están varios ciudadanos nacionalistas, los blancos de Acevedo Díaz. Lo que no se sabe, o por lo menos no es tan sabido, es alguno de los vínculos profundos que había entre Valle y Acevedo Díaz. Yo me enteré de alguno leyendo un libro de Washington Lockhart sobre los Galarza, famosos caudillos colorados de Soriano. Resulta que en los años 80 del siglo XIX, Galarza era jefe político de Soriano y era además jefe de un regimiento del ejército que tenía asiento en ese departamento. En Mercedes había un pequeño diario nacionalista, uno de cuyos redactores era Eduardo Acevedo Díaz, que combatía duramente al Partido Colorado, al gobierno, a la administración local, a Galarza, en fin, a todo lo que tuviera color colorado en la zona y en el país. La prédica del diario nacionalista era muy dura, muy encendida, las pasiones fueron poniéndose al rojo vivo y un día aparece muerto, asesinado, el redactor responsable de ese periódico nacionalista. La opinión pública piensa que el responsable es Galarza, pero había que demostrarlo. Y el diario ese, el pequeño periódico local, toma la tarea sobre sus hombros y Eduardo Acevedo Díaz se pone la causa al hombro y empieza a escribir, a investigar, a reclamar que se hagan efectivas las responsabilidades. Y bueno, se empeña en una lucha que parece la lucha de David contra Goliat. Solo, sin apoyos, sin respaldos, él contra el poder de Galarza y todo lo que eso significaba. Y estando en esa pelea recibe un apoyo sorpresivo e inesperado. Un día llega una diligencia de Montevideo y a bordo de la diligencia viaja un joven periodista que acababa de fundar por segunda vez su diario en Montevideo, que era el diario El Día. Estamos en 1889. El periodista era José Valle Ordóñez, que va a Mercedes a enterarse de lo que estaba pasando y a darle un abrazo a Eduardo Acevedo Díaz. Son fantásticas, porque además creo que Galarza es el que firma la paz en 1904. Los blancos eran Basilio Muñoz y Luis Alberto Herrera, que era un muchacho. Pero lo interesante para cerrar esto, antes de pasar a las palabras de cierre, que ese cenicero que de un lado, que era plateado o de plata, que de un lado tenía tinta, en un recipiente tenía tinta y en el otro arena para secar, eso lo tiene Sereñi en su casa porque uno de los hijos de Galarza se lo regaló. Así que mirá el cierre de la firma de paz por donde termine. Y ahora tengo que ir al cierre con algo que tiene mucho que ver con el espíritu que se está desarrollando en medio de anécdotas e información entre todos los participantes, los reporteados, los de la mesa, y uno que más o menos maneja como puede. Y es el acto del obelisco del 27 de noviembre de 1983. Con el Frente Amplio todavía proscrito, con Wilson Ferreira Aldunate requerido por la justicia y con 1.800 presos políticos en cárceles y cuarteles,
Aquel 27 de noviembre de 1983, todos los partidos políticos convocaban al pueblo a concentrarse al pie del obelisco. Aquella tarde soleada y calurosa, el pueblo ganó la calle. Miles de personas se reunieron para escuchar la proclama que en nombre de todos los políticos habían redactado Enrique Tarigo y Gonzalo Aguirre. En el acto de la capital, la voz elegida para leer aquel histórico texto fue la de Alberto Candó. Detrás del obelisco, mirando hacia la fuente del Parque Valle, se levantó el estrado presidido por una pancarta en la que se leía: por un Uruguay democrático y sin exclusiones. Allí estaban, frente a la gente, entre otros, Juan Pablo Terra, Jorge Valle, Lil Lerena de Sereñi, Sereñi todavía estaba preso, Hugo Batalla, Federico Slinger, Óscar Brusquera, Eduardo Paz Aguirre, Gonzalo Aguirre, Carlos Julio Pereira, José Pedro Cardoso, Alba Roballo, Enrique Tarigo, Juan Vicente Chiarino, Juan José Crotollini, Julio María Sanguinetti, Juan Pibel Devoto, Danilo Astori, Silvia Ferreira, Humberto Siganda, Luis Hierro Gambardella. Lo que motivó un comentario con el que cerramos este bloque, porque al decir de alguien, aquello era un verdadero cambalache, según lo calificó pocos días después, en una enfurecida cadena de radio y televisión, el presidente de facto generalísimo Gregorio Álvarez. Aquí en el entreacto, digamos, dimos la ubicación de cada uno de nosotros en aquel acontecimiento. Romeo Pérez estaba en el estrado, Chasquetti en el público, yo en Ingenieros 4. Y no resistimos la tentación de leer el párrafo final de la proclama que leyó el inolvidable Alberto Candó. Ciudadanos, no hemos comparecido hoy aquí en nuestra condición de militantes de determinada colectividad política autorizada o excluida. Aquí no hemos venido a corear consignas sectoriales, ni a levantar emblemas partidarios, ni divisas tradicionales o no. Hemos entonado el himno patrio, levantado la bandera nacional y hecho flamear sus colores inmortales. Compatriotas, proclamemos bien alto y todos juntos para que nuestro grito rasgue el firmamento y resuene de un confín a otro del terruño, de modo que ningún sordo de esos que no quiere oír diga lo que no escuchó. ¡Viva la patria! Hablemos de los partidos políticos, de los clubes políticos, esa institución. El otro día recordamos en un programa la Cuarta de Fierro de Cardoso, sí, donde se repartían pronto despachos. El club político es todo un capítulo, toda una historia por hacer de nuestros partidos. Cuando Montevideo fue dejando de ser una aldea, cuando ya llegó a los 150.000, 180.000, 200.000 habitantes, aparecieron los clubes. Había clubes, estamos hablando de las décadas de 1880, 1890. Había clubes de dos clases. Algunos clubes muy selectos, muy doctorales, el Club Libertad del Partido Colorado, el Club Juventud de Eduardo Acevedo Díaz, el Club Nacional del Partido Blanco, que intentó ser refundado como partido nacional por ese club, etcétera, etcétera. Pero había clubes populares en el centro y en las barriadas que ya tenía Montevideo y que se caracterizaban fuertemente ya a esa altura. Fueron surgiendo y arraigando en los barrios. Una vez más, los partidos abrían la participación política, la cultivaban, luchaban día a día contra la marginación, al menos en cuanto a la participación en política, que es muy importante, porque quien no está marginado políticamente
de algún modo puede hacer valer sus derechos. Y antes o después la participación política redunda en alguna redistribución del ingreso, del acceso a la cultura, etcétera, etcétera. Es toda una gesta. ¿Quiénes fueron los primeros promotores de estos clubes? No de los clubes doctorales, sino de los clubes en los barrios, de los clubes populares. Algunos de ellos se conocen. En el Partido Nacional, Eduardo Acevedo Díaz fue un promotor de clubes, y Martín Aguirre, otro importante creador de clubes sectoriales. En el Partido Colorado hay un nombre, digamos, que no sorprendería, que no sorprende, José Valle y Ordóñez. Otro que puede sorprender más, Julio Herrera y Oves, que también fue uno de los propulsores de la red barrial de clubes en Montevideo del Partido Colorado. Y después de los 500 comités de base de Sereñi y el Frente Amplio. Pero te quería preguntar, para poner las cosas en su sitio, los comienzos de la izquierda. Cuando decís comienzos, ¿te referís al Frente Amplio? O... No, el Frente Amplio es una culminación. Te hago esta pregunta porque prácticamente que los partidos de izquierda o partidos de idea, como se les llama habitualmente en los libros de historia, están presentes a lo largo del siglo XX. Los comienzos me refiero, pienso que los primeros fueron los anarcos. Sin duda, bueno, y está íntimamente vinculado también con el fenómeno de la inmigración, ¿no? Es decir, la llegada de esa inmigración española, italiana, que trae las ideas vinculadas, bueno, con una Europa en cambio, con la reivindicación de los obreros y también con el proceso de modernización que está viviendo nuestro país. Y ahí comienzan a fundarse los primeros sindicatos, las primeras federaciones de anarquistas, la FORU, que es la Federación Obrera Regional Uruguaya. Regional Uruguaya, que es la primera central sindical, podríamos decir, del Uruguay desde 1903, si mal no recuerdo. En 1910 tenemos la fundación del Partido Socialista, en 1921 el Partido Socialista se transforma en Partido Comunista y se produce la escisión, y bueno, y ahí se va delineando lo que es la izquierda tradicional. Una izquierda que a medida que avanza el siglo va cambiando sus tácticas, sus estrategias. Podemos decir que hasta la década del 50 los socialistas tenían una integración bastante más positiva en el sentido del sistema, jugaban un papel fundamental en el sentido de ser prácticamente un aguijón sobre las alas reformistas de los partidos tradicionales. Es decir, el papel de Frugoni en relación a los blancos independientes y a los gallistas netos. Y los comunistas... El partido hace una eclosión durante la guerra y después de la guerra tienen una bancada que formidable, ¿no? 5 diputados, un senador. El Partido Comunista. Exactamente, sí. Sí. Bueno, eso pasó en casi todas partes del mundo, ¿no? Es decir, la Unión Soviética sale de la Segunda Guerra con un gran prestigio que la mayoría de los partidos comunistas logran beneficiarse de ese prestigio con buenas votaciones. Vos te estás refiriendo a la elección de 1946, en la que sale senadora Julia Arévalo, que fue la primera senadora mujer de América Latina. Sí. Pero yo diría que el giro aquí está en la década del 50, ¿no? Cuando la izquierda deja esa etapa inicial más testimonial, reivindicativa, y pasa a ser una izquierda que se nacionaliza, ¿no? Que reivindica las tradiciones, que relee a Artigas. Sí, ese es un cambio muy importante a la izquierda. Esa es la izquierda, es decir, la aparición del pensamiento. Y de la Unidad Popular, de la Unión Popular. Y es la izquierda que trata, bueno, de llevar adelante una estrategia de frentes, de coaliciones electorales, y que continúa avanzando con el aporte sustantivo del Partido Demócrata Cristiano y de Michelini en el año 68, ¿no? Es decir, un salto en esa formación. Sí, hay cosas interesantes. Desde el punto de vista del Partido Comunista y desde el punto de vista del Partido Socialista, hincan las raíces en una tradición histórica que en una mentalidad que podríamos llamar, sin que sea ofensiva, cosmopolita, no pasaba ni en los unos ni en los otros. Aparece Vivian Trías y Machado y Lucía Sala y Julio Rodríguez y de la Torre, que investigan el reglamento provisional de la campaña y se dan cuenta
que hay mucho más reparto de tierra de lo que parecía, pero en esa conformación también estaba el 26 de marzo, que era una fuerza muy poderosa. Yo llegué hasta el 68. Que era una izquierda, pero de alguna manera estábamos latentes ahí. Sin duda, sin duda. En la figura de Erro, ¿no? Pero acá lo que te iba a decir es que si bien socialistas y comunistas en la década del 50 y 60 releen al Uruguay, tratan de interpretarlo de una manera distinta, desde el punto de vista del juego político los resultados son muy diferentes, ¿no? Sí. Sí, el Partido Comunista logra un continuo ascenso, una serie de éxitos en las elecciones del 62, del 66, y el Partido Socialista, por el contrario, se equivoca en las alianzas, las negocia mal, y luego en el 66 toma la decisión de ir a la lucha armada. Ahora, para que todo eso terminara, ¿no? para que todo eso catalizara en esa cosa tan sorprendente para Allende, de que desde la democracia cristiana hasta los comunistas, socialistas y Tupamaro crearon un frente, hacía falta la presencia de un hombre que nos va a decir unas palabras que es, sin lugar a duda, un referente para todos y no necesita presentación. Crotogini dijo que ese acto, el acto del 26, era un plebiscito en la alegría, como el entierro de liberarse había sido un entierro, un plebiscito en el dolor. Estaba muy cercano en el tiempo y muy vinculado a todo el proceso. Pero ¿sabes qué? Me acuerdo de detalles, dices tú, cuando me bajé de la tribuna y bueno, yo me metí ahí. Vi un espectáculo en 18 de julio, sobre todo hacia el lado de acá, hacia el lado de la estatua del Gaucho, en la calle, en el medio de la calle, ya gente madurita como soy yo ahora, haciendo rondas y bailando en la calle a medianoche, después que se había terminado el acto, porque se había encontrado la gente, se reencontró con la alegría y con la esperanza. La creación del Frente Amplio fue una salida del sol. No se entendía, el nacimiento del Frente Amplio fue una salida al sol. Sí. ¿Y ahora qué? Y ahora, lo de siempre, la negociación interpartidaria, el despliegue de los partidos, en sus discrepancias naturalmente, polemizando, compitiendo, pero representando toda la opinión. Me preocupa que quizás los partidos nuestros continúen siendo entidades modernas, con poca posmodernidad. Y nos guste o no nos guste, estamos pasando de la modernidad a la posmodernidad. Por ejemplo, nada más que eso, el tema ambientalista, la relación con la naturaleza, con los recursos, con el escenario de nuestra convivencia. Este tema que está mucho más evolucionado en Europa, por ejemplo. A nuestros partidos les cuesta. Ninguno es sensible a ese tema. No es central. Y estamos poniendo simplemente un ejemplo. Pero yo confío que los partidos que han atravesado tantos cambios culturales, económicos y demás, tantos desafíos, también se van a hacer representativos, sin perder sus raíces modernas, representativos de sensibilidades, de preocupaciones, de inquietudes y de recursos también postmodernos. O sea que venimos a hacer algo así como pre-postmodernistas. No, a mí me da la impresión que estamos en un momento de quiebre, en el sentido de que, no de ruptura, de quiebre en el sentido de que puede darse el caso de que el Frente Amplio gane la presidencia de la República, llegue al gobierno, y estaríamos ante un hecho inédito en la historia del país, es decir, un gobierno que no es ni blanco ni colorado, que pondría a los partidos tradicionales en el llano. Y yo creo que esta inversión de roles para los partidos políticos va a ser muy sustantiva, porque los va a obligar a cambiar, a transformarse, ¿no? O sea,
los dirigentes políticos de izquierda que toda la vida han estado en la oposición, que toda la vida han estado criticando, se van a ver obligados, van a estar ellos en el banquillo, los acusados van a tener que dar respuesta. Y blancos y colorados van a tener que formular o crear su nuevo vino en odre viejo, como decía Barran, que es la fórmula que le dio tanto resultado a los partidos tradicionales a lo largo de la historia. Y como que me da la impresión que es necesario ese vino nuevo en odre viejo, ¿no? Vamos a pasar un tape donde se expresa en la historia nuestro respeto hacia todos y nuestro deseo de que todos, como en este tape, permanezcan juntos en las cuestiones fundamentales. Y nos vamos con un texto que nos involucra a todos. Es una carta de los jefes del Ejército Oriental al Cabildo de Buenos Aires del 27 de agosto de 1812. Hemos abandonado, dicen, hemos abandonado casas, visto expirar de miseria a nuestras familias, mirando su desnudez y salpicada con nuestra sangre el decreto triste de su orfandad. Hemos visto conducirse a millares delante de nosotros las haciendas que hacían nuestra subsistencia y correr a nuestra vista los que asolaban nuestros hogares, talaban nuestros campos y convertían el desierto al lugar destinado a llenar nuestros días. Nada nos ha arredrado, el carácter de libres era nuestra riqueza y el único tesoro que reservaba nuestra ternura a nuestra posteridad preciosa. Marchamos pobres, sin honor y confundidos en una esclavitud más dolorosa y más ultrajante después de haber roto la antigua. Quisieron nacer la época de la heroicidad. Reclamamos ceder a este pueblo hermano al lugar que le pertenece en la escena. Si el pueblo oriental precisara un acta de nacimiento, esta carta podría oficiar de tal. Por los que hicieron la patria. Antes te voy a regalar este libro que lo publicamos con Banda Oriental y con el Instituto de Ciencia Política. Pero muchas gracias. Y agradecerte la invitación de estar con esto es maestro. Los agradecidos por oírlo es la gente que nos escucha, que nunca falla. Salud. Salud.